Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Este es el escenario de tecnología. Mi nombre es Ricardo Suasti, yo soy el Chief Product Officer de Technisys, una empresa especializada en banca digital. Y hoy no solo estoy encantado de estar acá como patrocinador de FinTech Américas, sino también para ser anfitrión de todos ustedes en esta conferencia. Este segmento que va a ser el de tecnología es sin duda para mí, y estoy seguro que para ustedes, uno de los más interesantes de la industria del sector financiero hoy en día. Y las nuevas tecnologías, los productos, las olas de fintech han cambiado nuestra industria en toda la región y todos los operadores se encuentran ahora en un proceso y en un modelo de negocios nuevo, ¿sí? Que afecta a todos sus productos y a todos sus servicios. Y todos nosotros como líderes, como ejecutivos, como directores de innovación, de tecnología, de negocios y todos nuestros equipos están lidiando con este cambio tecnológico día a día. Y hoy la idea es descubrir juntos qué es lo que están haciendo líderes referentes de la región en lo que respecta a esta era digital y cuáles son las tecnologías que están cambiando nuestras instituciones financieras. ¿Sí? Antes de arrancar con la primera sesión, quiero darles algunas indicaciones de orden que el equipo de FinTech Américas me transmitió. Sí, primero que nada, les pido que se aseguren de tener la función de preguntas y respuestas que está a la derecha de su pantalla para hacer preguntas a los oradores, tenerla disponible. Sí, los moderadores de FinTech Américas estarán atentos, ¿sí? Para intentar que la sesión sea lo más interactiva posible, ¿sí? Y durante las sesiones vamos a estar mirándolo y en especial les pido que miren la parte de Q&A justamente, ¿sí? FinTech América se enfoca en la interactividad, ¿sí? Y que esto sea una experiencia de aprendizaje y cuantas más preguntas tengamos, mejor. Así que no duden en poner cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier comentario y trataremos de atenderlas todas durante el evento o después, ¿sí? Y obviamente, cualquier pregunta que tengan para nosotros, para Technisys como patrocinador, vengan a nuestro stand, ¿sí? Después de las primeras 3 conferencias tenemos un break durante el cual van a poder acercarse y vamos a poder charlar con ustedes. Así que bueno, dicho esto, los invito a que disfruten de la primera conferencia y arrancamos, ¿no? En esta primera ocasión le vamos a dar la bienvenida al escenario a los primeros invitados y vamos a charlar entre todos de un tópico que creo que es sumamente interesante para todos nosotros. El título de la charla es Digifísico, modernizando plataformas tecnológicas heredadas con infraestructuras híbridas. Y para ello hoy me van a acompañar Marcelo Migale, que es el CIO de Banco Itaú Argentina, Juan Vergara, que es el CTO de Falabella Corporativo en Colombia, y José Gregorio Colina, que es el CIO y CTO de Banco Ripley en Chile. ¿Sí? Así que, bueno, bienvenidos, estimados. Muchas gracias por sumarse, ¿sí? Y si les parece, vamos ya directo a la pregunta y a los tópicos y dejo que cada uno, a medida que aborda los temas, se pueda presentar o pueda dar un poquito más de contexto si lo consideran necesario, ¿sí? La primera pregunta que tengo para ustedes es justamente, y como para abrir esa temática, y voy a arrancar contigo, Marcelo, es vinculada justamente a esa evolución digital. Y sin duda, al menos para mí, la evolución digital ya no es una pregunta. O sea, todas las instituciones financieras necesitan crear una oferta de canales digitales para sus clientes, generar un ecosistema digital que habilite sus servicios y se integre con socios de negocios, con clientes, con redes y hasta con competidores de forma digital, ¿sí? Y asimismo, la mayoría de nosotros tenemos un ecosistema digital interno sumamente diverso, con tecnologías modernas y que interactúan con tecnologías que quizá no lo son tanto, plataformas que están on-prem, plataformas que están hosted quizá en un tercero y plataformas que están basadas en tecnología de nube, ya sea en una nube pública o en un entorno híbrido o privado, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu visión respecto al proceso justamente de evolución y modernización del stack tecnológico de una institución financiera en ese contexto? O sea, ¿es viable una evolución orgánica o se requieren inevitablemente cambios drásticos en la forma de trabajo y en la infraestructura del banco para poder adoptar esta tecnología de nube, este paso a una tecnología híbrida?
ante todo, buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia de FinTech América. En esta mañana, bueno, gracias por la presentación y por la pregunta, creo que es interesante y es una pregunta que todos nos hemos hecho, al menos en industrias que venimos con legados tan grandes como somos los bancos, que tenemos más de 20 años trabajando, 30, algunos mucho más. Y bueno, acá está la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Un shock? ¿Hacemos algo más gradual? Yo creo que la respuesta no es única, que hay algo de ambigüedad. Entiendo que, al menos hablo un poco desde la experiencia, sí es necesario un shock cultural, primeramente, eh, aunque eso es algo de lo más difícil y lleva mucho tiempo, sí tiene que haber un shock cultural, una necesidad de cambio. A los bancos nos llegó un poco por, bueno, el contexto, la aparición de las fintechs. Este foro se llama FinTech América y en algún momento los bancos dijimos, bueno, ¿cómo participaría yo de un foro así? Después con el tiempo entendimos que se trata de colaboración o de competición, como han mencionado. Con respecto a lo que es la modernización y para ir al punto entiendo que sí tiene que haber un trabajo cultural muy fuerte, donde sea muy abarcativo. Y con respecto a la parte tecnológica, eh, hablar de un cambio orgánico y muy a largo plazo sería también hipotecar los resultados de la compañía. Yo creo que eventos como los de la pandemia que estamos atravesando nos han mostrado que hay muchas cosas que fueron más drásticas de lo que las hubiéramos planificado, y el crecimiento también de empresas más digitales nos lleva a los que, como digo, convivimos con legados grandes a trabajar, si bien de manera orgánica, pero con mucho foco y tratando de hacer que esos tiempos sean lo más cortos posibles para poder hacer un catch-up de los negocios que estamos, en los cuales cada vez participamos más e inclusive es un mar de negocios en el cual cada vez más jugadores entran a competir también, ¿no? Totalmente, totalmente. Juan, ¿vos cómo ves el tema? Ricardo, buenos días para vos, para las personas que nos están viendo y para mis compañeros. Muchas gracias por esta invitación. Lo primero es que voy a aclarar mi posición en el grupo Falabella, no es el CTO. Yo trabajo con el CTO, mi posición es de gerente de tecnología cloud y vale la pena aclararlo porque de pronto mi jefe está viendo esta sesión y no quiero tener ningún inconveniente. Bueno, en ese caso me puedes apuntar el dedo a mí. Claro, ve. Las instituciones financieras tradicionales han sido compañías que a lo largo de la historia han invertido muchísimo dinero en tecnología. La mayoría de estas compañías no han tenido grandes restricciones a la hora de invertir en tecnología. Y sin embargo, hoy en día la mayoría de estas instituciones están en unos estados de obsolescencia bastante complejos. Y una reflexión que hacía en el pasado con un grupo de trabajo que me acompañaba es que quizás esa obsolescencia no está en la tecnología en sí misma, sino en la forma de interactuar con ella, en la forma de gestionarla. Y por eso coincido con Marcelo que el tema tiene que ver más con un cambio cultural. Para responderte a la pregunta también creo que no es una sola respuesta, creo que no es un solo camino. Esto no es blanco y negro, realmente hay una tonalidad de grises bastante alta. Creo que se necesita una posición, una postura bastante fuerte, una decisión muy, muy fuerte de las organizaciones y un compromiso de largo plazo de decir, nos vamos a volcar hacia otro tipo de tecnologías y eso permite, por ejemplo, que todas las cosas nuevas que se hagan en las instituciones financieras se le estén apuntando a utilizar tecnologías modernas. Pero al mismo tiempo tenemos que empezar a trabajar en desatrasar ese legado que tenemos. Y sí tiene, yo en mi, digamos, una apreciación personal es que acá vale más hacerlo de manera orgánica, porque realmente los recursos de cualquier institución son limitados y no puedo, digamos, volcar a toda la organización hacia hacer una actualización tecnológica one shot, sino que tengo que irlo haciendo paulatinamente porque también tengo que seguir atendiendo nuevos requerimientos, tengo que seguir atendiendo nuevas solicitudes de los negocios, etcétera, etcétera.
Esa creo yo que es como la mejor combinación, el tener una postura muy clara, una visión de largo plazo que permita que de ahora en adelante todo lo nuevo lo tengamos que ir construyendo con tecnologías más modernas, pero al mismo tiempo un crecimiento orgánico o un movimiento orgánico hacia lograr ese desatraso de ese modelo más legado, donde, repito, el legado no es tanto por las tecnologías que utilizamos, sino por la forma en cómo las hemos venido gestionando. Sí, totalmente de acuerdo, Juan. Y José, lo que escucho y creo que coinciden bastante la visión de Marcelo y de Juan, de que esto requiere tanto un cambio cultural, llamémosle de raíz en la organización, y un cambio de procesos, y también una visión estratégica fuerte y clara que venga top-down en la organización. ¿Vos coincidís con esa visión de que tiene que ser como un approach dual para ejecutar este tipo de evoluciones? Buenos días a todos los asistentes, buenos días Ricardo. Coincido plenamente con mis compañeros. Desde el punto de vista tiene que haber una estrategia clara hacia dónde queremos llevar la organización y cómo vemos la organización en un futuro próximo. Y eso también, esa definición estratégica para mí sí tiene, en mi experiencia, siempre son definiciones claras y concretas. Es decir, hay que colocar el foco hacia dónde queremos llegar. Y eso también permite habilitar una serie de decisiones a todos los equipos y al resto de la organización de qué cosas vamos a seguir haciendo, qué cosas ya no queremos seguir haciendo y qué cosas tenemos que buscar el balance para, en el intertanto de ir en ese proceso de evolución y de transformación digital, cómo vamos disminuyendo el gap. En mi experiencia, ese es para mí uno de los desafíos más grandes, cómo mantenemos funcionando la organización, pero también cómo los equipos empiezan a abrirse a las nuevas tecnologías y cómo vamos disminuyendo ese gap, porque en la medida que si solamente nos focalizamos en el running del negocio, en mantener funcionando la organización, ese gap se va a incrementar por dos sencillas razones. Primero, obsolescencia de la tecnología en sí, porque obviamente primero los lenguajes de programación van evolucionando mucho más rápido en materia de ciberseguridad, en materia de datos, y por otro lado, porque tenemos que preparar a la organización primero hacia integraciones que tradicionalmente no existían y obviamente te tienes que integrar incluso con una fintech, con nuevos servicios, y eso abre de que incluso esa organización con la que te quiere integrar está, vamos a decirlo, un poco más preparada digitalmente que lo que está la organización. Entonces tienes que buscar ese balance en el cual qué cosas dejas de seguir haciendo para permitir precisamente la evolución hacia las nuevas tecnologías y aquello que vas a seguir haciendo, cómo te garantizas de que no te cree brechas en otros aspectos que te pueda complicar la continuidad operativa. Por lo cual es cierto, tiene que haber un modelo dual en el cual vamos abriendo la organización hacia las nuevas tecnologías, pero también nos vamos asegurando de que aquello que se sigue manteniendo funciona hasta un punto en el que obviamente naturalmente la tecnología tiene que evolucionar, porque todos los lenguajes, plataforma, infraestructura, lo que es bueno hoy en 3 meses más, en 6 meses más ya no es bueno. De hecho, los protocolos de ciberseguridad cada vez están evolucionando mucho más rápido y eso lleva a que orgánicamente la organización sí o sí se tiene que subir ese tipo de cambios. Ya no es una decisión de lo hago o no lo hago. La pregunta es cuándo lo voy a hacer y cómo voy a estar preparado para que se permita esa transición hacia las nuevas tecnologías o a la evolución digital. Y José, me quedo contigo y yendo un poquito a lo táctico justamente y entendiendo y coincido contigo de que depende mucho del contexto y de que la táctica tiene que estar alineada a la estrategia de cada organización, por lo cual difícilmente hay una receta única, pero en tu experiencia, o sea, porque si yo al menos miro el mercado y lo que he visto en los últimos 10 años, hemos visto proyectos sumamente exitosos y proyectos fallidos de muchas estrategias de rip and replace, de bank on the side, de tipo renovación del stack, top down, bottom up, etcétera. O sea, ¿qué tácticas podés compartir tú que te hayan funcionado o que entendés que tienen más chance de éxito para abordar este tipo de evoluciones? Mira, obviamente hay distintas metodologías, también depende también del partner con el que tú estés trabajando, hay distintas metodologías, pero yo creo que algo que es común primero hacer un descubrimiento de la realidad de tu organización. Todas las organizaciones son distintas, tienen procesos distintos, tienen aplicaciones distintas. Diría que algo que tienen en común es ese nuevo talento humano que tienen dentro de las áreas de tecnología y del negocio a nivel digital.
Desde ese punto de vista, cuando tú haces un discovery, te permites plantear realmente, de hecho tú ves con eso la realidad tecnológica, el stack tecnológico. Y te vas a dar cuenta que hay aplicaciones que ni siquiera conviene migrarlas o ni siquiera conviene llevarlas a la nube. Básicamente y ahí sí tiene que ser una decisión que si es blanco o negro. ¿La seguimos manteniendo o sencillamente la reemplazamos por algo mucho más moderno, mucho más abierto? Y aquellas que no se puedan obviamente tener ese tipo de decisión, sino que sí se pueden hacer un proceso de migración, tienen que haber, la pregunta es, ¿cuál es el valor agregado de por qué quiero hacer esto? Quiero hacer esto por temas de eficiencia en costo, por disminuir la capacidad de gastos a nivel de procesamiento, lo quiero hacer por velocidad, a nivel de permitirle al negocio obviamente una aceleración de sus capacidades del negocio, y ahí van a determinarse distintos tipos de estrategia, como puede ser, por ejemplo, replataformar tu aplicación. En ese caso, hay distintos mecanismos para hacer un proceso de plataforma, teniendo en cuenta que van a haber distintos elementos restrictivos como licencias, como uso de base de datos, y ahí obviamente es súper complicado porque tienes que ver cómo mantienes la organización andando y cómo vas permitiendo la evolución a la nube. También es válido, por ejemplo, solamente hacer un rehost de las aplicaciones y básicamente cómo determinas eso con tu discovery, haciendo un descubrimiento, que son procesos realmente con toda la organización, con todas las áreas, porque incluso cuando empiezas a hacer las preguntas del por qué seguimos haciendo esto, qué sentido tiene esta aplicación a nivel del negocio, qué valor agregado tiene, porque la aplicación mantenerla cuesta $50,000 y a nivel de negocio genera realmente ese beneficio. Tenemos 50 personas para mantener esto. Si la llevamos a la nube, realmente vamos a aumentar nuestra capacidad, nuestro delivery. Y eso te va a determinar qué tipo de estrategia es la más adecuada para qué tipo de aplicación o qué stack de aplicaciones, porque incluso la puedes agrupar por tipo de tecnología, ese es un agrupamiento por velocidad. Siempre planteo de que este tipo de proyectos, los equipos están aprendiendo y es válido equivocarse. El momento es cuando me equivoco que no deje tremendo riesgo a la organización. Entonces el equipo tiene que ir ganando confianza, ir de menos a más. Nunca he visto una evolución de migración Big Bang, siempre va de menos a más porque les permite a los equipos, incluso expertos que han hecho en otras organizaciones, ir agarrando confianza porque son migraciones complejas. Hay que migrar base de datos, clientes reales, que si tú llegas a cometer algún error, el error tenemos que decir qué nivel de riesgo o hasta qué punto, si ese error llega a ocurrir, voy a comprometer la organización. Entonces tienen que ir de menos a más, quizás empezar por las aplicaciones legadas más de la periferia de la organización y luego avanzar hacia los core en una etapa cuando ya tenga el equipo más madurez. Entonces yo creo que esa debería ser como una sugerencia para aquellos equipos que están planteando procesos de migración, entender la realidad de tu organización, cuáles son las aplicaciones más críticas, cuáles son las aplicaciones que requieren velocidad porque el negocio necesita velocidad, cuáles son las aplicaciones que el equipo de administración y finanzas requiere disminuir gastos porque estamos gastando mucho y que sabemos que en el cloud la capacidad de eficiencia es de hasta 6 veces disminuir ese gasto, entonces es clave para la organización. Esa sería como la sugerencia y la recomendación en ese ámbito. Perfecto, gracias José, muy buena respuesta. Juan David, si te contrasto eso, a ver, yo lo que escuché de José, y creo que es un muy buen punto, es que sobre todo cuando tenés un ecosistema complejo y diverso, es una buena idea atacarlo de a poco y ir escogiendo ese low hanging fruit que le permita también al equipo ganar conocimiento y eficiencia y éxitos en ese proceso evolutivo. También he visto ya en la industria muchos proyectos exitosos de mantener un stack tecnológico a la par de uno nuevo que implemente el objetivo, la arquitectura tuya a la cual querés llegar, ir de a poco moviendo la base de clientes de uno al otro. ¿Qué visión tenés vos respecto a las tácticas de ejecución de estos procesos de evolución y si tenés alguna experiencia que puedas compartir? Sí, digamos que adicional a lo que nos contaba José Gregorio, porque en términos generales las estrategias de migración son las mismas en cualquier organización, pero para poder permitir esa convivencia, digamos que hay se me ocurren de momento dos elementos claves o que podrían ser utilizados. El primero es la estrategia de apificación. Es decir, nosotros, como vamos a tener esa convivencia durante mucho tiempo en la que quisiéramos cambiar la proporcionalidad de cargas de trabajo tradicionales on-premise versus cargas de trabajo en la nube, durante esa transición vamos a tener que seguir conviviendo entre los dos mundos.
Entonces, una forma de hacerlo es con una estrategia de apificación muy fuerte, en donde podamos poner, digamos, sobre la tecnología tradicional o enfrente de esa tecnología tradicional una capa robusta que permita, digamos, esa convivencia entre los dos mundos. La segunda, y que es bien interesante, es el poder empezar a llevar no las aplicaciones, sino la data de esas aplicaciones a la nube y poder empezar a interactuar con esa data en la nube, especialmente para temas que no son transaccionales o todo lo que significa consultas. Por ejemplo, para los bancos, el tener la información de sus productos y de sus clientes en la nube para poder empezar a construir un ecosistema nuevo allá que interactúe con esos datos, es una estrategia que da muy, muy buenos resultados. Ahora, cuando haya que afectar las cuentas, los productos, los balances, etcétera, pues se toca bajar al mundo tradicional a través de esta capa de apificación y digamos, mantener sincronizada esa data, es algo que digamos, completamente mandatorio. Eso es como lo que hemos hecho en el pasado, que ha sido de mucho éxito en las organizaciones en las que lo hemos implementado. Y un pequeño follow-up, Juan David. Cuando hablas de apificación, ¿te refieres, por ejemplo, al poder habilitar a través de APIs modernas plataformas que quizá originalmente no estaban diseñadas para soportar ese tipo de interacciones? Tal cual. Okay. ¿Y qué experiencia, o sea, tú crees que eso en el caso promedio es viable o has tenido alguna experiencia de decir, bueno, quizá en estos casos es más fácil, es más difícil o a veces tenemos de alguna forma miedo o fricción en habilitar sistemas, por ejemplo, que tienen 20, 30, 40 años a través de APIs y pensamos que se requiere un cambio tecnológico de fondo para poder lograrlo? ¿Cuál es tu visión al respecto? No puedo hablar desde mi experiencia de que lo hayamos hecho y hablar específicamente de un resultado concreto, pero en mi visión siempre es posible. La pregunta es el cómo, ¿cierto? Y qué tanto esfuerzo pueda tomar el lograr, digamos, simplificar la capa de acceso a estas capas legadas o a estas tecnologías legadas. Pero yo me atrevería a decir que siempre es posible. La pregunta es el cómo y qué tanto esfuerzo va a tomar y qué tanto apetito tenemos como organizaciones de poder invertir tiempo y dinero en esos procesos de, digamos, de apificación. Correcto. Porque a la larga también el reemplazar una de estas tecnologías de 30 o 40 años no es algo que ocurra de la noche a la mañana. O sea, no son proyectos que se puedan hacer en cortos periodos de tiempo. Normalmente son proyectos que toman años. Entonces no puedo sentarme a esperar que transcurran esos años para poder empezar a tener esa convivencia. Tengo que hacer algo que me permita ir transicionando paulatinamente. Sí, y creo que si lo correlacionamos con lo que decía José Gregorio del Discovery, hace todo el sentido. Puedo decir, bueno, quizá una aplicación que no vale el costo del cambio radical, pero sí que es necesaria a nivel de negocio, tiene sentido meterlo entre una cajita negra, ponerle una API y habilitarlo como un componente de una arquitectura moderna, aunque no esté modernizado interiormente. O sea, hace todo el sentido. Marcelo, ¿vos qué opinión tenés al respecto? O sea, ¿qué estrategias, qué tácticas te han funcionado en tu experiencia? La verdad que han sido muy completos. Mis compañeros, José y Juan, han hablado todo esto, completamente de acuerdo con todo lo que dijeron. Nosotros en particular, en nuestro banco hemos hecho eso, hemos justamente tomado nuestros legados, los hemos apificado, por así decir, y hemos podido de esta manera exponer los servicios financieros a nuestros clientes, sean empresas o personas, de una manera que ellos lo necesitan, que creo que en definitiva es lo que importa, es qué necesitan nuestros clientes, dónde está el valor que nosotros podemos dar, ¿no? Solo un punto que me pareció importante en todo esto que hablamos, creo que hay algo que nunca tenemos que dejar de ver, que son los costos operativos de las opciones que vamos eligiendo, ¿no? A veces hay muchas empresas que se han vuelto de la nube
por diseñar una mala estrategia de migración a la nube, porque han aumentado sus costos de una manera terrible, porque lo han hecho sin pensarlo y han terminado consumiendo muchísima nube y en definitiva no les ha servido por la gran convivencia que han tenido en el backend, o bien han desarrollado transferencias al cloud que no estaban diseñadas para ejecutar como debían y no han obtenido los resultados que esperaban. La verdad que es un tema interesantísimo, depende mucho de cada empresa, de cada realidad, pero en principio yo voy por esa estrategia también, de ir convirtiendo, modernizando. Creo que el tema de apificar es una buena estrategia. Hay que aprender a hacerlo también, a gobernar esas APIs que están en el banco o en la empresa que corresponda y a formar una cultura de que eso se desarrolle y se diseñe de una forma que sirva. También depende, yo pensaba en empresas que tienen muy pocos productos, también depende de la gama de productos que vos tengas. Hay bancos que tienen muy pocos productos. Un banco como nosotros tiene muchos productos y atiende muchos segmentos. Tenemos una gama enorme. Ahora, quizás haya bancos donde hagan una especie de salto más grande, más Big Bang. Hay bancos, te diría, no quiero decir monoproductos, pero hay bancos que tienen una oferta muy limitada y en esos casos quizás puedan ser más agresivos en el plan, ¿no? La verdad que coincido con todo lo que se ha dicho y agregaría esto de tener en cuenta, ¿no? Las implicancias operativas de la estrategia que elijamos. Correcto. Estimados, tenemos más preguntas y nos quedaron en el tintero tocar temas súper interesantes que de hecho para compartir con el público estábamos charlando antes de la sesión, por ejemplo, vinculados a cómo estas estrategias de evolución tienen que verse desde la óptica de la ciberseguridad o del aspecto regulatorio, cómo afectan aspectos, por ejemplo, de privacidad o de data residency, cómo afectan cambios culturales o de procesos en la organización. Hay un montón de dimensiones que creo que tienen que tomarse en cuenta. Es un problema sumamente complejo, pero que a su vez está lleno de oportunidades. Así que bueno, les agradezco muchísimo la participación y la disposición. Creo que fue un panel súper valioso y los dejo ahora para que puedan volver a su día. Muchísimas gracias.